buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día tan maravilloso, en este 22 de julio, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, donde hoy tenemos cita con el amado, tanto en la Santa Eucaristía como en la hora santa. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, y en este día que estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena, nos va a invitar a la liturgia de la iglesia a contemplar el rostro actuante del resucitado en nuestras vidas. Hoy les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, para que vayamos creciendo en esa intimidad y amor, como María Magdalena lo hizo, y en poder encontrar así la santidad, encontrar el amor de los amores, y ante todo encontrar esa plenitud de la existencia de la vida, por medio de ese Jesús que se nos manifiesta en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a buscar hoy en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1, San Juan, capítulo 20, versículos 1 y 11 al 18. Repito, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 del 11 al 18. Pero antes vamos a llamar a este Espíritu Santo para que nos dé entonces la plenitud de nuestra vida, nos dé la plenitud de nuestra existencia. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuni», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanas y hermanos y diles que subo al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyo». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy se nos presenta un evangelio supremamente hermoso, pero quiero analizar una cosita antes de empezar este momento de reflexión, y es como cuando todo estaba perdido, como cuando para los ojos del hombre ya María Magdalena no tenía perdón de Dios, como María Magdalena ya estaba condenada y solamente merecía morir apedreada como en la ley de Moisés. Cómo llega Jesús y simplemente con una mirada de bondad, con una mirada de amor, la mira y le dice: «Si ellos no te han juzgado, yo tampoco lo haré. Levántate y no peques más». Como un acto tan sencillo, amar y entender a un ser humano, se convierte en el cambio completo de la vida de un ser humano.
Cómo restaurar la vida de un ser humano es tan importante, queridos hermanos y hermanas. Cómo nosotros desde esa experiencia con Dios, desde la fe, desde este pastoreo, desde el proceso de evangelización que lleves, hay que siempre extenderle la mano a aquel pecador para que ellos puedan volver a Jesucristo, para que ellos entiendan de que están siendo amados por Dios, así quizás ellos hayan dejado de amarlo. Porque Dios nunca pierde la esperanza en cada uno de los pecadores. No pierde esa esperanza ni contigo ni conmigo. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde tenemos que centrar toda nuestra realidad y centrar nuestra vida. ¿Cómo es posible entonces que nosotros estemos hoy como iglesia alejando a los pecadores, alejando y criticando a todo aquello que no está pensando igual que yo? Todos aquellos que están viviendo una experiencia diferente con el Padre Creador que no sea la misma que yo tengo. Entonces, si está tatuado, si está peludo, si está vistiendo rockero, si está haciendo una cosa, si está haciendo la otra, como no está permitido dentro de mis leyes normales, entonces ya están condenados y ya no tienen derecho a nada. Y es ahí donde tenemos que llamar, queridos hermanos y hermanas. Dios vino por los pecadores, no por los justos, vino por los enfermos. Y tú y yo tenemos que llamar a ese enfermo. Tenemos que atenderlo para que sea sanado por Jesucristo. Tenemos que quitarnos esa imagen de una iglesia inmaculada, de una iglesia que no tiene pecado. Y es al contrario, esta iglesia es para los pecadores. Jesús se sentaba a cenar con los pecadores. Y entonces, ¿dónde está ese sentido de ir atrayendo a las personas? Vamos a tomar entonces ahorita sí varios elementos dados por este Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 1 del 11 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Primer elemento, queridos hermanos, dos elementos dentro de esa primera parte. Primer elemento. El primer día de la semana, es decir, hay que salir a buscar a ese Dios, hay que salir a buscar a ese Jesús el primer día de la semana, en el Dies Domini, en el día del Señor que es el domingo. Y es aquí donde María Magdalena nos va haciendo comprender la necesidad de ir a buscar a ese Dios para sentir ese consuelo, para sentir esa paz, para sentirlo cercano a nuestra vida y a nuestra realidad. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde tenemos que imitar toda esta acción de María Magdalena, salir al encuentro. Pero también aquí es donde tenemos que entender que madrugó, es decir, lo buscó en las primeras horas del día, es decir, su primera tarea fue buscar a Jesucristo. Y nosotros a veces, queridos hermanos y hermanas, dejamos de último a Jesucristo. Vamos y hacemos el paseo, vamos y atendemos a nuestra familia, hacemos cosas o dormimos hasta tarde, y a la última hora del día vamos y buscamos a Jesús. Yo les he contado varias experiencias, y una de ellas cuando yo vivía en La Unión, como en la parroquia del parque, celebraban misa a las 9 de la noche. Yo decía, que alcahuetería, es decir, vayan y pasen, vayan, hagan sus cosas y de último vengan donde el maestro. No, María Magdalena hoy nos está enseñando que cuando tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, cuando estamos necesitados de esa presencia de Dios, tenemos que ir a la primera hora del día. En lo primero que hagamos, cuando estamos descansados, cuando estamos entendidos, tenemos nuestra capacidad de entender mucho más abierta, es decir, tenemos una capacidad de recepción mucho más amplia. Pero no dejemos a Dios de último, o peor aún, no es que no vamos a ir. ¿Cuántos nos van a la Eucaristía un domingo? Lo que pasa es que estamos sacando el pretexto, es que estamos en pandemia. No me confieso porque estoy en pandemia. Pero en las piscinas, en los parques, en los centros de entretenimiento, en los centros comerciales, como que no hubiese entonces pandemia, porque mantiene lleno. Pero entonces, ¿qué está pasando con nuestra espiritualidad? ¿Por qué no estamos al encuentro con ese amado, con ese resucitado? ¿Por qué no encontramos esa paz que nos está faltando en vez de ir a buscar donde no está? ¿Por qué no vamos y la buscamos donde está? En Jesucristo. Y se nos va manifestando en este primer día de la semana.
tercer elemento o segundo elemento. Ella estaba afuera llorando cuando dos ángeles se le aparecen y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Y es espectacular esta partecita, queridos hermanos y hermanas, cómo ya desde la parte divina se le había dado y se le había concedido, aunque desde la creación, esa dignidad del hombre a la mujer. Es decir, que un hombre pueda decirle mujer, es decir, desde la parte divina, es restaurar toda su dignidad, el darle el lugar que se merece a la mujer, el sentirse partícipe de la presencia de Dios, hacerse partícipe de lo celestial. Y entonces ella, sin caer en la cuenta, porque estaba ansiosa, porque estaba destrozada, estaba preocupada, dice: es que se han llevado a mi maestro, ustedes saben dónde está. Y es entonces como nosotros tenemos que a veces sentir también ese dolor, queridos hermanos y hermanas, de cuando se nos aleja Jesucristo en nuestra vida. Y no porque Él quiera alejarnos, sino que a veces las circunstancias o personas o nosotros mismos somos los que nos alejamos de ese Padre Celestial. Somos nosotros los que no le dejamos entrar a Dios en nuestra vida. Pero Él está. ¿Por qué no salimos al encuentro de Él? ¿Por qué no estamos entonces preguntando: ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está aquel hombre que cambió mi vida? ¿Dónde está ese Dios que no me rechazó, sino que al contrario me aceptó, me amó tal como yo soy? ¿Por qué no somos conscientes de todo lo que ese Padre Celestial ha hecho con nosotros? Y entonces ella da media vuelta y se encuentra con otro hombre y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús empieza entonces también a reconfirmar esa dignidad que se le ha adquirido a la mujer, que en el Antiguo Testamento no la tenía. Pero también entonces empieza a mirar cuál es la necesidad de María. Es decir, cuál es tu necesidad hoy. ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué no has podido reconocer a Dios? María estaba preocupada, María estaba ansiosa, María estaba estresada, María estaba con un dolor humano que no le permitía encontrar ni reconocer al Maestro. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy, queridos hermanos y hermanas. Estamos sumergidos en 50,000 cosas. Estamos estresados por cuánta cantidad de cosas. Estamos ansiosos porque estamos pensando en el mañana y en el mañana y en el mañana. Y se nos olvidó reconocer el hoy, pero se nos olvidó también reconocer a ese Jesús que está a nuestro lado. ¿Por qué en los momentos difíciles no siente Dios caminar contigo? Porque simplemente en la tormenta y en la ansiedad y en el estrés no lo puedes ver, porque estás mirando para el mundo y por el mundo y no estás mirando desde la fe. Jesucristo nunca nos abandona, queridos hermanos y hermanas, nunca nos da la espalda. Somos nosotros los que no sabemos buscar. Y entonces Jesús, al reconocerle como esa dignidad de mujer, pero también reconociendo esa tristeza y ese dolor y ese sufrimiento que había en su interior, le dice: María. Ese nombre propio que cambia toda la realidad. Tú y yo tenemos un nombre propio que nos identifica en el libro de la vida, que nos da una misión, que nos da una característica, que nos da una intimidad y una relación con Jesús. Y ese nombre propio permite entonces que María, cuando se siente llamada, es decir, se siente perteneciente a esa realidad con el Mesías, entonces empieza a reconocerlo. Rabuní, que significa maestro. Inmediatamente se le tira a cogerlo de las manos. Es decir, cómo a veces necesitamos que Dios nos llame con ese nombre propio. Cómo necesitamos, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos identifique, que nos devuelva esa identidad que nos ha hecho perder el corre-corre, que nos ha hecho perder el mundo. Cuando te llaman con el nombre propio, es porque te ha reconocido, porque sabe tu historia, porque sabe todo lo que has tenido que vivir, porque sabe todo lo que te ha faltado, pero a pesar de eso te ama y te ama con locura. Y es ese Dios que se seduce, que se entrega por completo para que tú y yo vamos a encontrar esa paz que sintió María Magdalena al descubrir que ese era el Maestro. Y le dice: no me toques todavía, que no he subido al Padre. Ven y diles a ellos que subo al Padre mío y al Padre suyo,
al Dios mío y al Dios suyo. Y María Magdalena no se puso ni a preguntar ni por qué, y es que si me van a creer, no, inmediatamente salió y contó a sus amigos, a sus compañeros, lo que había sucedido. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, donde yo quiero que tú y yo hoy entendamos que la mujer es la primera desde el cristianismo llamada a la evangelización. Es la encargada de llevar esa buena nueva a la humanidad, de llevar esa buena nueva a toda la experiencia de que han tenido con Jesús. Es que esa mujer es la que tiene la capacidad de reconocer, de ver un poquito más allá que el mismo hombre. El hombre a veces trata de racionalizar todo, y con Dios es experimentarlo desde lo más profundo de su corazón. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos la voz que hoy nos llama con nombre propio en lo más interno de nuestra vida. Y en este momento de oración, digámosle a Él que no nos permita perdernos en medio de las dificultades, que no nos vaya a permitir perder su imagen, su rostro, su lenguaje en nuestra vida, en medio de nuestra tribulación. Que sea ese Dios que en cada momento nos ilumine, nos llene de esa paz, de ese consuelo, y que nos llame con nombre propio para identificarle como aquel Rabuní, como aquel maestro que es. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que la Santa María Magdalena ruegue por nosotros, y que en cada momento tú puedas encontrar y ser feliz todos los días de tu vida, porque Dios hoy te llama con nombre propio para que dejes todo aquello y sientas esa aceptación que te da a pesar de tu pecado, a pesar de tu debilidad. Recuerda compartir con tus seres queridos y con tus familias y con tus amigos esa reflexión, para que muchos puedan entender el mensaje que hoy Jesús nos manda. Recuerda también suscribirte a nuestro canal para que hagas parte de nuestra comunidad de evangelización, y así también para que lleven parte de nuestras oraciones que dirigimos todos los días por ustedes. Recuerda que los llevo en lo más profundo de mi corazón, los llevo también en mis oraciones, los quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Recuerda hoy, cita con el amor de los amores. Dios te bendiga.